unas, ya está. Unas cuestiones técnicas porque Vale, que es nuestra grabadora oficial y la presentadora oficial de los Zooms, está enferma. Entonces estamos tratando de solucionar todo. Pero bueno, ya se ve ahí. Sí, Héctor nos está ayudando. Nada, no me importaba nada. Ya la pude compartir. ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Ok. Sí, ya se ve perfecto la pantalla. ¿Ustedes me indican cuándo iniciar? ¿Ya? Ah, ok. Bueno, yo soy Lía, como ya mencionaban, soy psicóloga adscrita al programa de voluntad anticipada de cuidados paliativos y en el área de, el programa tiene esta parte de cuidados paliativos, pero también voluntad anticipada que tiene que ver más con un marco jurídico. Para los que no sepan o no conozcan, ahorita vamos a hablar un poco de esto. Quisiera empezar con esta frase que a mí me gusta mucho. Hay que buscar más al hombre en la enfermedad que la enfermedad en el hombre. Cada enfermedad es un mundo, pero lo es porque cada hombre es diferente de los demás, en tanto que la enfermedad es siempre igual a sí misma. Es del doctor Gregorio Marañón. Finalmente, nosotros siempre hacemos mucho énfasis de que voluntad anticipada tiene que ser vista como un proceso en el cual va a involucrar a diferentes actores, no nada más se trata de un formato que se tenga que llenar ya sea en notarías o en instituciones de salud. Es un proceso que tiene que ver con muchas cosas y son muchas las variables que van a estar aquí. La siguiente, por favor. Yo las estoy manejando, ¿verdad? Quisiera que se preguntaran o que se contestaran estas preguntas. ¿Qué es lo que saben sobre voluntad anticipada? A veces cuando yo escucho la palabra de voluntad anticipada o escucho que en México hay modificaciones a la ley de voluntad anticipada o que se aprueba la voluntad anticipada, lo asocio con eutanasia. ¿Dónde es aplicable la ley de voluntad anticipada? ¿Qué características entonces tendría la ley de voluntad anticipada? ¿Y cómo va a beneficiar la voluntad anticipada a mi paciente o a mí como familiar? Esta es una pregunta que siempre hacemos en las capacitaciones o en los talleres sobre cómo me gustaría que fuera el final de mi vida. ¿Se han preguntado esto? ¿Han hecho algún tipo de preparación? Porque generalmente cuando hablamos del final de la vida hacemos preparaciones de tipo materiales, ¿no? Que eso es lo que tiene que ver con el testamento y nos preocupa dejar nuestros bienes materiales en orden para que la familia después no tenga ningún problema o ninguna preocupación. Pero la salud es el bien más preciado que tenemos, o también el hecho de que cuando ya esta salud, cuando hay un diagnóstico de alguna enfermedad que es crónica e incurable y sabemos que en algún momento la enfermedad nos va a ir arrebatando distintas cosas, eso, ¿cómo lo queremos abordar? ¿Cómo lo queremos afrontar? ¿Qué elementos nos gustaría que estuvieran al final de nuestra vida? Y si todos esos elementos estuvieran ahí, entonces, ¿cómo definiríamos a esa muerte?
Muchas veces nos lo refieren como buena muerte o bien morir, etcétera. Y aquí les preguntaría, a lo mejor lo que yo pienso que para mí sería una buena muerte va a ser un poco diferente para mi vecino, para mis compañeros, etcétera. Porque finalmente esto es un concepto muy ambiguo que va a tener mucho que ver con nuestros valores personales, con nuestra historia de vida, con la trayectoria de enfermedad. Porque don Juan y don Pedro ambos pueden tener cáncer de pulmón, pero no va a ser igual, porque la historia de cada uno es diferente. Quizás don Juan, su papá falleció de cáncer de pulmón y entonces su historia con la enfermedad va a ser distinta. Entonces, estos elementos que para mí serían importantes es lo que yo podría llamar una buena muerte. Pero también hay esferas que se repiten a pesar de las diversidades culturales. Y una de ellas es este estudio que se hizo en la población andaluza. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos morir sin dolor? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos quizás morir durmiendo, una muerte rápida o súbita en edad avanzada, pero no, o sea, por ancianidad, como se conoce, morir rodeado de nuestros seres queridos o morir en nuestra propia casa? Y como les comentaba, hay elementos también que se asocian a estas muertes deseables. Y este es un compendio de diferentes culturas, de culturas tan distintas a la de nosotros como la japonesa, la cultura alemana. Y los que están en un recuadro rojo, como pueden ver, son los que se aparecen más en población mexicana. El control de los síntomas físicos, en este caso, para las personas que afrontan una trayectoria de enfermedad por mucho tiempo, pues es muy importante esto, la preparación, la dimensión psicológica, la espiritualidad, el momento de la muerte, el lugar de la muerte y la familia. Hay dos elementos aquí que también son únicos de la población mexicana, y esta es el ritual. Nosotros somos una cultura en la cual la muerte se conmemora en un día, ¿no? Tenemos un día a los muertos, altares a los muertos, celebraciones para los muertos. Sin embargo, evitamos hablar de estos temas. Sin embargo, a veces, aunque se esté en una trayectoria de enfermedad o tengamos esta historia, como el ejemplo que les mencionaba anteriormente, pues se evita también hablar de esto y quizás nos cuesta un poco aceptarlo, ¿no? Y otro es el aspecto económico. El aspecto económico, ¿por qué? Porque en un país como México morir es caro, morir es costoso, atenderse también lo es. Quizás a los alemanes o a los japoneses esto no les preocupe, pero a nosotros sí. Estas son algunas noticias porque muchas veces los medios de comunicación, lejos de informar, desinforman, y son noticias que se han ido extrayendo en las cuales mencionan la voluntad anticipada o meten esta parte de la palabra clave de muerte digna. Y aquí yo les preguntaría, ¿estas noticias que les voy a ir pasando serían falsas o verdaderas? Aquí en la Ciudad de México se aprueba el derecho a la muerte digna y aquí muerte digna lo usan como sinónimo a la eutanasia. Bueno, esta es una noticia que sería falsa. Aprender a morir, también aquí habla de encuestas, ¿no? Para saber si desean morir o no, como si nosotros pudiéramos disponer de esto, incluir terminar con el terrible estado. Esta pregunta, ¿muerte digna cuándo? ¿No? Como si las personas que afrontaran una trayectoria de enfermedad tuvieran esto muy claro, fuera tan sencillo. Bueno, esta noticia también es falsa. Esta noticia donde se promoverá el derecho a la muerte digna, pero aquí usan palabras clave como garantizar el derecho a los pacientes de mitigar el sufrimiento antes de morir. Nosotros sí podemos hablar de cuidados paliativos sin voluntad anticipada, pero no podemos hablar de voluntad anticipada sin cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque tendríamos que preocuparnos, porque finalmente todos estos elementos en el cual también van a estar las dimensiones físicas, el control de los síntomas, del dolor, de la disnea, etcétera, estos síntomas conforman que morir sea un proceso que puede ser doloroso. Entonces, si no se palian todos estos síntomas, si el paciente no está controlado, ¿cómo les podríamos ofertar nosotros voluntad anticipada si esto no se está dando? Por eso nosotros siempre hacemos el énfasis de que los cuidados paliativos son necesarios para poder hablar de la voluntad anticipada. Y ahorita va a quedar más claro porque a qué se refiere entonces voluntad anticipada. Voluntad anticipada, aquí sí esta noticia sería verdadera porque habla de no prolongar ni acortar la vida.
La voluntad anticipada es eso. La voluntad anticipada respeta el curso natural de la muerte. No se adelanta ni tampoco se atrasa, solamente es apegarse a los deseos del paciente, como ya les comentaba a un inicio, ¿no? Todos podemos tener una historia distinta con la enfermedad, entonces también vamos a tener miedos y temores muy diferentes. Aquí entonces, como ya veríamos, siguiendo nuestra historia de vida, la trayectoria de enfermedad, cómo se ha abordado, qué es para mí, los elementos que serían importantes, que quisiera yo que mi familia tomara en cuenta cuando yo ya no sea capaz de comunicarme. Eso para mí sería una muerte digna y va a ser un concepto que, como ya les decía, puede ser ambiguo, pero tiene que ver también con la capacidad de autodeterminarnos. Y esto va a incluir múltiples dimensiones. Sin embargo, la eutanasia tiene que ver con acortar la vida o la intervención del personal de salud, ya sea de forma pasiva o de forma activa, ¿no? Y en los países en que esto es legal, no es tan sencillo. También se requiere de todo un proceso en el cual se tiene que apegar y se tiene que corroborar de que el paciente en verdad se encuentra en un estado de sufrimiento psicológico y físico que ya es insoportable. Y también en muchos estados o países marcan la terminalidad del tiempo, o sea, no mayor a 6 meses. Bueno, esta es la Constitución Política de la Ciudad de México. La vida digna contiene implícitamente el derecho a la muerte digna. Entonces, para las personas que tienen una enfermedad amenazante o incurable, los cuidados paliativos es todo esto que se tendría que visualizar para poder hablar entonces de que a este paciente se le está ofertando en verdad una voluntad anticipada porque tiene atención paliativa, porque sus síntomas están controlados y la voluntad anticipada solamente va a hacer que cuando él ya no pueda decidir por la enfermedad, pues se respeten sus decisiones. Esta es una línea de tiempo. La ley de voluntad anticipada nace en el 2008. En 1976 los Estados Unidos ya hablaban de estos documentos con los Living Wills o los poderes de representación para ciertos padecimientos. Ellos nos llevan una larga ventaja, pero también hemos aprendido mucho de su experiencia porque ellos se dieron cuenta en un estudio support, que estos poderes de representación pues carecían a veces de su eficacia. ¿Pero por qué carecían de su eficacia? Porque nacen bajo la parte nada más jurídica y lo que se requería era que se incorporaba al personal de salud. Entonces, por eso nuestra voluntad anticipada actualmente es un documento mixto, porque no solamente es un poder de representación, sino también tiene que ver con la parte médica, con los cuidados sanitarios al final de la vida. Estos son los estados que tienen voluntad anticipada. Los que están en un recuadro azul son los que tienen un programa, los demás solo tienen una ley y son los que se han ido sumando. El último ha sido Jalisco, pero fue a través de una reforma. Aquí están las formas en que pueden suscribirse. Algunos son como en la Ciudad de México a través de documento en las notarías y otro en formatos en instituciones de salud. Entonces, en la Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo. Les puse ahí también los nombres que aparecen en cada estado, les ponen un nombre diferente. Hay estados en los cuales aún en notarías es gratuito, como San Luis Potosí. Los demás no, los demás también tienen un costo y la mayoría son igual que la Ciudad de México, tanto en documentos como formatos en instituciones de salud y aclaran que no tienen ningún costo económico. Tlaxcala, Zacatecas, Veracruz, Jalisco. Jalisco no tiene una ley como tal de voluntad anticipada, pero la ley de salud tiene una reforma al Código Civil en el cual incluye ya la figura de la voluntad anticipada. La ley de voluntad anticipada ya les comenté que nace en el 2008, el 7 de enero, después sufrió una reforma en el 2012 y actualmente tenemos 30 artículos. Estos son los capítulos en los que se divide la ley y aquí la ley va a tener como objeto normar el otorgamiento de estas voluntades anticipadas para que cualquier persona con capacidad de ejercicio exprese su decisión, ojo aquí, de ser sometida o no a medios o tratamientos y procedimientos médicos que podrían resultar ya obstinados cuando se está en una etapa terminal. Y cuando ya por razones médicas ya es imposible mantener la vida de forma natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. ¿Esto qué quiere decir? Lo que les explicaba en un inicio, que no acorta la vida ni tampoco se va a hacer esta parte de la obstinación terapéutica para alargar la vida a veces
que se alarga una semana, a veces se hacen muchas medidas que ya son innecesarias en la cual el paciente ya no tiene un beneficio terapéutico real y solamente se está alargando esto cuando finalmente el paciente ya muere, ¿no? Creo que todos en algún momento hemos perdido a alguien. En mi caso, pues en el 2008 me acuerdo que mi abuelo, pues por una insuficiencia renal, sí, él sí tuvo intubación, reanimación, etcétera. Aún yo no sabía de eso, yo era muy chica, pero ya eran medidas que ahora lo veo, eran medidas que ya no eran necesarias, o sea, ya solamente se alarga la vida de la persona de una forma que ya no es ni siquiera digna para el paciente. Entonces la voluntad anticipada es esto, la voluntad anticipada es decir en vida cómo queremos que se nos trate, cómo se nos cuide cuando ya no nos sea posible expresarnos, porque la enfermedad nos va a arrebatar muchas cosas. La enfermedad nos va a quitar el sentido de identidad, nos va a quitar el expresarnos, nos va a quitar hasta la parte cognitiva. Entonces, eso es la esencia de voluntad anticipada, que cuando yo ya no pueda hablar, entonces mi voz haga eco de lo que yo quisiera. En ningún momento, aquí habla de cuidados paliativos, como les comentaba, porque es importante, se deben otorgar en todo momento. La ley de voluntad anticipada habla que no tiene que ver nada con cuestiones testamentarias, entonces esto es independiente. Y también tiene un artículo en el cual nos habla que cualquier personal de salud que provoque el deceso, esto sería eutanasia, pues no tiene que ver con voluntad anticipada y se procederá porque finalmente a veces esto se confunde, ¿no? Y muchas veces cuando se le pregunta a la gente, también hay un estudio por ahí de voluntad anticipada que se le hizo a adultos mayores en los cuales ellos al principio no aceptan voluntad anticipada hasta que se les explica en qué consiste, ya tienen una percepción diferente. Entonces, por eso es los objetivos de estos espacios, informar que sí es voluntad anticipada y que no es. Y quizás están preguntando ustedes, bueno, pero para los estados que no hay ley de voluntad anticipada, ¿cómo nos podríamos suscribir o cómo podemos hacer valer este derecho? La Ley General de Salud, en el artículo 166 bis 4, también nos habla de un documento en el cual toda persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, puede en cualquier momento e independientemente de su estado de salud, expresar su voluntad por escrito y ante 2 testigos de recibir o no cualquier tratamiento en caso de que llegase a padecer una enfermedad y estar en situación terminal. Y a ese documento la Ley General de Salud le llama directrices anticipadas. Entonces, para resumirlo, en la Ciudad de México, que tenemos ley de voluntad anticipada, sería voluntad anticipada. Pero si yo me voy a un estado en el cual no hay ley de voluntad anticipada, bueno, se le puede decir al personal de salud que la Ley General de Salud, en su artículo 166 bis 4, me habla de que tengo derecho de expresar. Y ese documento serían mis directrices anticipadas. Es importante que lo sepan porque a veces las personas lo desconocen. Cuando también son de algunas instituciones federales y nos comentan que por qué tendrían que apegarse a una ley que es local, bueno, hay un marco jurídico y siguiendo ese marco jurídico de Kelsen, la Ley General de Salud es una ley federal y también nos habla de este documento. Si yo tengo un documento de voluntad anticipada y me voy al estado de Michoacán, mi voluntad anticipada de la Ciudad de México sería válida o no sería válida. Sí, sí sería válida, solo que sería apegándose al marco legal del estado de Michoacán. Entonces, si ustedes tienen una voluntad anticipada de la Ciudad de México y se van a otro estado en el cual hay ley de voluntad anticipada, es válida solamente que se apegaría a la normativa de cada estado. Y en los casos de no contar con una ley de voluntad anticipada, pues bueno, está la Ley General de Salud. Eso es lo que les comentaba, el marco jurídico de Kelsen, la Constitución, Ley General de Salud, la Ley de Voluntad Anticipada, aquí también entrarían las leyes de voluntad anticipada de cada estado, los decretos, porque también el Consejo de Salubridad General nos habla de estas directrices anticipadas, los reglamentos y reglamento de la Ley de Voluntad Anticipada. Este es como un escaneo también de Latinoamérica, que se hecho en voluntad anticipada. Son los países que también tienen voluntad anticipada. México fue el tercero, Puerto Rico fue el primero. Y ahora quizás se estén preguntando, ¿cómo me puedo suscribir al programa de voluntad anticipada? ¿Cómo puedo yo tener mi voluntad anticipada? Bueno, hay 2 formas. Uno es a través de documento y el otro es a través de un formato. El documento es el que estarían llenándose en las notarías de la Ciudad de México. Se va al notario, aquí si ya es una persona que tiene un diagnóstico,
pero aún puede caminar o aún puede expresarse verbalmente, sobre todo, es importante que se vaya, se habla que se quiere llenar una voluntad anticipada, el notario pide que tenga el notario es la parte de los testigos, pero va a pedir un representante. Y aquí luego hay muchas dudas de cuál es la figura del representante. La figura del representante es esa persona que precisamente se va a encargar de apegarse a nuestros deseos cuando ya no nos sea posible comunicarlos, ya no nos sea posible hablar. Entonces, si yo tengo mi voluntad anticipada y tengo a mi representante, esa persona también es alguien que ya sabe de lo que yo quisiera y de lo que yo no quisiera. Entonces, esta persona solamente se va a pegar a esto. Las notarías piden 1 a veces, hay otras que sí recomiendan 2. Yo tengo 3 y no precisamente tiene que ser alguien de la familia, esa es la bondad del documento. Tú puedes asignar a alguien cuya confianza o más bien cuya persona tú ya hayas hablado de estos temas, que ya le hayas expresado qué quieres, qué te gustaría, qué no te gustaría. También nosotros hacemos el énfasis de que, bueno, hay que apegarnos al curso de la vida. Y si yo les preguntara a ustedes a quién dejarían como su representante, a veces contestamos, no, pues a mis padres, o bueno, siguiendo el curso de la vida, pues se supone que los padres fallecen antes que los hijos. Entonces tiene que considerar eso también porque es un documento que tiene un costo económico. Entonces, al tener un costo económico, si hay algún cambio, porque ha habido casos en los cuales dejan al cónyuge y a veces el cónyuge fallece antes, se tiene que volver a hacer el trámite. Y después está el formato. El formato son instrucciones en cuidados paliativos que está autorizado por la Secretaría, suscribe el enfermo o el representante ante personal de salud, donde se manifiesta la voluntad de seguir o no con tratamientos que pretenden alargar la vida, o bien la suspensión del tratamiento curativo y el inicio de la atención en cuidados paliativos. Si ustedes han visto un documento de voluntad anticipada, están en internet, los pueden descargar ahí para conocerlos. Estos documentos solamente recaban datos, nombre, dirección, testigos, etcétera. Lo que nosotros estamos haciendo es porque estos documentos tengan un cambio, estamos trabajando para que tengan un cambio y puedan incluir las directrices anticipadas como tal en el cual el paciente pueda decir sí acepto esto no lo acepto, esto sí lo acepto. Porque ahorita está muy corto, está muy pequeño. Desde que nace en el 2008 no ha tenido ningún cambio. De hecho, si ustedes lo observan, tiene hasta los mismos logos de no sé cuándo. ¿Es necesario que este documento tenga las directrices? Sí, sí es necesario. ¿Por qué? Porque así también la literatura nos habla de que esto se tiene que estar actualizando. Entonces, si el paciente a lo mejor ahorita, un ejemplo, por COVID, dice, yo antes de la pandemia no quería ser intubado, pero si entro por COVID sí quiero ser intubado, pues se tendría que hacer un cambio. Entonces es importante que estos documentos sean lo más completo posible, que tengan una transformación para que en verdad el paciente pueda decidir de forma activa y dejar estipulado para el personal de salud qué aceptaría y qué rechazaría. Cuando ya el paciente no es posible asignar a un representante porque ya no puede comunicarse o ya no está cognitivamente íntegro, desgraciadamente nos tenemos que apegar a la orden de prelación de la ley. ¿Y por qué digo desgraciadamente? Porque tenemos muchos formatos firmados por representante y transcurre un día en el que el paciente fallece y se firma el formato. Entonces, la esencia de que esta voluntad sea anticipada no se está llegando, no se está cumpliendo. Igual que en el documento, un formato que lo llenamos en una institución de salud, pero es a través del paciente, puede el paciente designar quién quiere que sea su representante. Hemos tenido casos en los cuales ni siquiera ha sido un familiar. El paciente asignó a su mejor amigo quizás porque con él habló de esto y le dijo qué es lo que quisiera. Y esto es posible. Pero cuando el paciente ya no puede asignar a alguien, entonces nos tenemos que apegar a lo que dice el reglamento. Y a veces también pasa que se aparecen los desaparecidos y todo el mundo quiere opinar o los hijos no quieren, la esposa sí quiere. Bueno, aquí nos tendríamos que dirigir primero al cónyuge, ¿no? Es importante que también sepamos esto porque a veces no sabemos qué sería lo que se procede, ¿no? ¿A quién se le va a hacer caso? O si mi papá ya no va a poder decidir, ¿quién tendría esa responsabilidad? Y muchas veces también el paciente que es consciente de esto no quiere dejarle esa responsabilidad ni a la esposa,
ni a los hijos. Entonces, mejor él dice, quiero firmar una voluntad anticipada porque quiero que nada más se apeguen a esto. Esta es una actividad que se llama Go Wish. Me gustaría que me siguieran, que trataran de realizarla. El Go Wish son unas tarjetas, son unas cartas que las usamos en paliativos precisamente para las conversaciones difíciles. Estas tarjetas se derivan, es derivado de la planificación compartida de la atención, en los cuales tiene que participar el personal de salud. El paciente es el eje central de esta atención, pero también está la familia. Entonces, estas tarjetas precisamente se hacen para facilitar estas conversaciones difíciles, en los cuales a veces al paciente le cuesta hablar o no sabe cómo decírselo a la familia. Estas tarjetas también tienen una ventaja, que les es más fácil hablar sobre lo que es más importante para el paciente. Estas tarjetas, todas estas frases que ven aquí, vienen en cada una de las tarjetas. Yo las transcribí y se le pide al paciente que escoja 10 tarjetas en donde sería muy importante para él, otras 10 tarjetas donde sería medianamente importante y quizás habría estas tarjetas donde no es tan importante. Pero una vez en un taller me dijeron, es que es muy complicado porque ¿cómo voy a escoger las 10 más importantes? Quizás es complicado para las personas que no afrontan una trayectoria de enfermedad, pero las personas que están pasando por una enfermedad, lo que nos ha dicho la experiencia es que ellas tienen bien claro lo que quieren, lo que necesitan o lo que les gustaría cuando llegara el momento. Entonces es importante que seamos abiertos y respetuosos a lo que los pacientes nos refieran, así sean nuestros familiares, que a veces es muy difícil, es muy complicado. Las prioridades de los pacientes a veces son muy distintas a las que el cuidador piensa. Y también lo vemos a veces en poblaciones infantiles. Los niños a veces están más preocupados por sus papás. Entonces, es necesario que el paciente escoja 10 tarjetas y eso también al personal de salud nos va a servir para esta planificación compartida, porque ya mencionábamos que, bueno, la enfermedad se va a poder comportar igual, ¿no? Pero a lo mejor para don Juan es más importante estar con su familia que otra dimensión. Entonces también para el personal de salud es importante tener bien claro qué es lo que el paciente prioriza. E igual para la familia es importante tener conocimiento de esto. Estar sin dolor, estar sin ansiedad, que no sienta que me ahogo, que me mantengan limpio, sentir el calor humano, que mi familia esté preparada para mi muerte, tener mis asuntos financieros en orden, morir en casa. Eso es muy válido. Hay pacientes que también nos han referido, yo no quiero morir en casa, yo quiero morir en el hospital. A lo mejor la familia quiere que mueran en casa, pero si para el paciente es muy importante el lugar de la muerte, tenemos que apegarnos a eso. Saber qué cambios puede tener mi cuerpo con la enfermedad, sentir que mi vida está completa, despedirme de las personas que son importantes en mi vida, recordar mis logros personales, atender asuntos inconclusos con mi familia y con amigos, asegurar que mi familia conozca mis deseos para evitar desacuerdos, ser tratado de la manera que yo quiero, mantener mi dignidad, mantener mi sentido del humor, tener a mis amistades cerca, no morir solo, tener a alguien que me escuche, mientras la enfermedad me lo permita, también poder hablar de mis temores, tener confianza en mi doctor o en el personal de salud que me está atendiendo, estar consciente de lo que está ocurriendo, no ser una carga para mi familia, poder ayudar a los demás, estar en paz con Dios, con mi creencia, no estar conectado a máquinas. Otro, hay una tarjeta en blanco
en el cual dice otro porque es un espacio para que el paciente ponga algo que a lo mejor no está en ninguna de las anteriores, pero para él sería muy importante. Entonces, esta tarjeta le pide al paciente que si existe alguna otra situación que para él fuera muy importante o medianamente importante, pues que la mencione. Pero sobre todo aquí tiene que ver con los aspectos que son muy importantes, porque finalmente se trata de priorizar. Entonces, si hubiera algún otro, a lo mejor el paciente dice, bueno, escogí 10, pero para mí esto, bueno, entonces es válido. ¿Cómo escogería el paciente a su representante? Pues bueno, hay que hablar a la familia de estos temas. Es importante que los pacientes reflexionen sobre qué sería lo más importante para ellos. En este caso, ya que tienen el diagnóstico de ELA, ¿qué sería lo más importante comunicarle a sus familiares, a sus amigos? Expresar qué es lo que se desea o qué es lo que no se desea en el curso de la misma enfermedad. Es importante aquí que, ya que el personal de salud, o en este caso su médico tratante, ha hablado sobre este tipo de situaciones que se pueden ir presentando, se haga un plan en el cual, bueno, yo qué aceptaría o rechazaría, qué es lo que yo quisiera en estos escenarios. Y que esto también se lo comunique a la persona que sería su representante. Recordar que siempre el representante se va a pegar a los deseos del paciente. Va a hacer ese eco para facilitar que se escuche la voz del paciente cuando el paciente ya no puede expresarlo, cuando el paciente ya no puede hablar, entonces el representante solamente se tendría que apegar a esto. La voluntad anticipada, esta, hablaríamos, aquí habría una duda, ¿no? Esta es la evolución clínica a cáncer, aquí en fragilidad de demencia, enfermedades cardíacas. Aquí nos habla de que cuando la persona va a perder la capacidad de decidir, cuando la persona va a tener esta dependencia, que en algunos casos puede ser por meses o años. Bueno, entonces, ¿cuándo hablaríamos de voluntad anticipada de acuerdo a los diagnósticos? Si desde que los pacientes están en una etapa moderada de la enfermedad, se benefician de la atención paliativa, nosotros tendríamos que estar hablando de estos temas. Yo considero que desde que las personas ya tienen un diagnóstico de una enfermedad que es crónica e incurable, se tendría que hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque finalmente es un derecho que el paciente tiene de autodeterminarse y de decidir. Entonces, ¿para qué voluntad anticipada? Porque muchas veces se tiene esta idea de que el paciente va a decidir cómo quiere morir, y la realidad es que es ver, tiene más que ver cómo se quiere vivir, el tiempo que la enfermedad va a permitir. La duración nadie la va a predecir, porque se va a comportar diferente, pero es de decidir cómo se quiere vivir este tiempo que nadie va a poder predecir. Y lo más importante también es que se tomen decisiones cuando la familia ya está en situaciones que son muy críticas o muy desgastantes, en los cuales ya la carga de estrés ya es bastante considerable. Entonces, por eso es anticiparnos a esto y tomar decisiones antes, dejarlas escritas, dejarlas estipuladas. A veces se debe hacer esta pregunta a los pacientes: si usted fuera incapaz de tomar decisiones médicas, a mí me gustaría respetar sus deseos. ¿Tiene realizado algún testamento de voluntad anticipada o alguna voluntad anticipada? ¿Qué es lo que usted desearía? Porque podemos decir que es difícil estos temas. Claro que son difíciles, para eso nos sirve el GoWish, para que también quede más claro qué es lo que el paciente prioriza. Pero es importante también que, ya que el paciente tiene toda la información respecto a su diagnóstico y los posibles escenarios, por eso se pregunta qué experiencias presentes o futuras son las importantes para usted, con vistas a vivir bien en el tiempo en su vida. ¿Qué miedos o preocupaciones tiene sobre su enfermedad o asistencia médica? Porque va a ser muy diferente en cada persona. ¿Qué le ayuda a usted a afrontar estos desafíos? Es importante que todo esto se documente, es importante que todo esto se hable, es importante que se concientice a la familia, que también se sensibilice a los pacientes de que esto es prioridad, hablar de estos temas, en el sentido de que no lo vean nada más como un trámite o como un documento, sino que sí, es bien, es un documento que tiene un sustento legal, pero que tiene que ver con el derecho que también tienen
de decidir activamente sobre estos cuidados sanitarios al final de su vida. La familia funciona como un sistema. Cuando hay un diagnóstico de un miembro, hay una transición, porque cuando el paciente enferma, la familia enferma con él, hay un desgaste en muchos sentidos, y después también la familia en algún momento va a atravesar por el proceso de duelo. Entonces está documentado que para esta planificación anticipada de cuidados, cuando se involucra al paciente como eje activo, cuando la familia se apega a los deseos del paciente, también es más sencillo para la familia atravesar por el proceso de duelo, porque siempre va a quedar esa tranquilidad de nos apegamos a lo que mi familiar quería. Muchas veces nos han preguntado, ¿y es que si yo hubiera o si yo no hubiera? Por eso precisamente es la voluntad anticipada, para que nuestro paciente, mientras pueda hablar, nos diga el que quisiera. Ya sé, mi médico ya me dijo que esto es lo que se puede ir presentando. ¿Yo qué quiero ante esos escenarios? ¿Qué es posible y qué no es posible? ¿Para qué sería voluntad anticipada? Bueno, también sería para que nuestra familia y el personal médico conozcan nuestras preferencias. Cuando la enfermedad me lo impida y ya no me encuentre cognitivamente íntegro, yo no pueda expresarme, quede escrito, quede estipulado lo que yo deseo. Que mi representante solamente vigile que se cumpla y que cuando llegue el momento también nuestra familia se apegue a lo que para nosotros es muy importante. Hay que reflexionar sobre cuál es la experiencia que queremos para nosotros mismos, porque en este caso, bueno, ustedes ven pacientes con ELA, pero todos vamos a transitar por este camino de la muerte. Entonces, ¿qué experiencia quisiéramos también nosotros como familiares para nuestro paciente? ¿Qué experiencia quiere el paciente para nosotros como familia? Es importante reflexionar, es importante hablar, es importante externar los miedos también con el personal de salud, ver también qué es posible, qué no es posible, qué posibilidades hay de que mis deseos en este sentido sean seguidos de acuerdo a mi curso de esta enfermedad. Cuando no, hay situaciones en las cuales también, aunque el paciente quisiera morir en casa, pues no es posible por el mismo diagnóstico. Entonces siempre es preguntar, hablar de voluntad anticipada. Yo siempre les digo que es hablar de un derecho que tenemos todos de autodeterminarnos y decidir. Todo el tiempo tomamos decisiones, hay que ser muy conscientes de esto. Todo el tiempo tomamos decisiones, hasta de las vacaciones, las planeamos, las mamás hacen muchas preparaciones para el nacimiento, pero pocas personas hacemos preparaciones para la muerte. Y es un evento igual de importante que el nacimiento. A las mamás les preguntan por cesárea o parto natural, ¿no? Entonces aquí es importante que seamos sensibles a que esto también es algo que tenemos que abordar y dejar estipulado, hablar de esto. Si se puede, pues en un documento de voluntad anticipada para que se respete. Estos son nuestros contactos del programa, nuestras extensiones. Este es el correo de voluntad anticipada por si tienen alguna duda o requieren alguna información de la que yo he mencionado. Con mucho gusto se lo podemos compartir, les podemos aclarar dudas. A veces tienen dudas del llenado del formato. Nosotros también damos asesoría en esto y con mucho gusto cualquier duda que ahorita ustedes pudieran tener, yo la respondo, o si es algo que no tengo aquí a la mano, me lo llevo y en cuanto lo tenga les contesto por correo electrónico. Pues muchas gracias, Lía, por tu exposición. Sin duda de mucha utilidad para todos los que estamos aquí, porque hay muchas dudas al respecto. Pues adelante, si gustan leer las preguntas, Héctor. Por el momento no me han llegado preguntas. Cualquier pregunta que me llegue, de inmediato se los hago saber. Bueno, a mí me han hecho algunas por el WhatsApp. Una de ellas es cuando se encuentran en el hospital y ahí deciden hacer su documento de voluntad anticipada. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Ok, en los hospitales sería a través de formato. Los documentos son en notarías. Los pasos que serían a seguir sería solicitarla al médico tratante. Porque aunque yo tenga un documento yo tengo el mío en notaría, pero es un documento que está ahí guardado,
a menos de que ya tenga un diagnóstico de enfermedad terminal, se avala a través de un resumen médico. Entonces, ya una persona que está en una institución de salud y ya tiene un diagnóstico confirmado en la cual se encuentra en una situación de terminalidad y ya se beneficia de la voluntad anticipada en cuanto a cuidados paliativos, lo puede llenar, se solicita al personal de salud, al médico tratante. El médico tratante hace un resumen médico en el cual avala la condición del paciente y se anexa al formato de voluntad anticipada. Cuando no lo hacen, entonces llegar a nosotros, que a través de llamada telefónica nos dicen, hay un paciente que quiere suscribir voluntad anticipada, por lo tanto solicito un folio. Nosotros como programa otorgamos el folio, el hospital o la unidad hospitalaria nos manda todos los datos, nosotros cotejamos que estén correctos y entonces se da de alta ese formato de voluntad anticipada. Y debe haber 2 testigos y un representante. Los testigos puede ser cualquier persona, incluso a veces si no hay, a veces puede firmar la enfermera, no, excepto el médico tratante, y se piden las identificaciones. Okay. Lía, yo tengo una pregunta. Tengo entendido que en los hospitales públicos se puede pedir la carta de voluntad anticipada sin costo en caso de ya estar en una etapa final, ¿verdad? Sí, todos los formatos que se llenan en los hospitales, así sea el Ángeles, porque tenemos formatos del Hospital Ángeles del Pedregal, no tienen un costo, porque es el mismo documento que se llena en todos los hospitales. Si ustedes están suscribiendo una voluntad anticipada en cualquier institución de salud, es gratuita. La única que tiene un costo es en las notarías. Todos los demás que se llenan, incluso en consultorios privados, son gratuitos. Ok, pero aquí tengo una duda. Por ejemplo, en los hospitales tienes que estar como en una etapa totalmente terminal. Sin embargo, hay algunas cosas que tú pudieras solicitar. Espérame, me voy a quitar esto que no oigo nada. Perdón. Tú pudieras solicitar una carta de voluntad anticipada, por ejemplo, ante yo quiero que si se me entube, que no se me entube. No tienes que estar precisamente en una etapa final. Puedes estar exponiendo un caso de una crisis a la que tú pudieras llegar. En ese caso, sí tiene que ser bajo notario, o sea, no la puedes hacer en un hospital público, aunque tengas la posibilidad o el riesgo de que por el tipo de enfermedad que tienes, de que te hagan una gastro, de que te hagan una tráqueo. No hay forma de solicitarla en una forma previa, sin costo. A veces, el personal de salud es muy consciente. La ley tiene un bemol, y es un bemol muy importante, que nos habla de terminalidad 6 meses. Entonces, también se quiere reformar esto, porque como bien comentas, hay pacientes que no están en este estado, pero ya pueden manifestar esto. A veces el personal de salud sí suscribe, aunque no esté en el estricto sentido de estos 6 meses de terminalidad. Entonces, lo suscribe en los hospitales y lo hace, porque de hecho hemos tenido voluntades anticipadas en que la persona lo suscribieron en enero y sigue siendo en enero del año que entra y la persona aún está viva con cuidados paliativos, ¿no? Entonces, a veces sí el personal de salud lo suscribe porque en efecto ya está el paciente en un estado en el cual pues ya no es posible que vaya a una notaría. También cuando un paciente ya está postrado y no puede ir a una notaría y el médico va a visita domiciliaria, el médico puede suscribirla porque tenemos voluntades anticipadas de consultorios privados. De hecho, algunas son de médicos que hacen visita domiciliaria para pacientes postrados. Okay. Pregunta aquí una persona que si los testigos pueden ser los hijos. Sí, sí pueden ser los hijos. Si usted asigna a su representante, no sé, su esposo, su hermana, etcétera, pero quisiera que sus hijos fueran sus testigos, sí pueden. Se recomienda que también en este caso, ya que es familia, pues estén en conocimiento de sus deseos. Ok, déjame ver si hay más preguntas. Aquí yo tengo otra pregunta. Si se puede hacer algo respecto a una carta poder, si se pudiera hacer a través de una carta poder. ¿La suscripción en un hospital? Así es la pregunta. La verdad es que no me dieron un poquito más de contexto. Mira, no es que no se pueda hacer a través de una carta poder en un hospital. Cuando el paciente no suscribe en un hospital,
Entonces, aquí ya, si el paciente no le está solicitando de forma activa, no se necesita una carta poder, nos vamos a la orden de prelación de la ley y en este caso, por ejemplo, el esposo o la esposa podrían solicitarla. Nos apegamos al orden de prelación y son las personas que podrían solicitarlo y no se requiere de una carta poder. Pero, por ejemplo, si la solicitan los hijos y de acuerdo al reglamento de la ley de voluntad anticipada, primero está la esposa y la esposa no lo desea, entonces no es posible. A menos de que el paciente ya haya hecho una voluntad anticipada y haya asignado como representante a su hijo tal, entonces se dirige a esta persona, sería en este caso al hijo, porque finalmente el representante a nosotros como personal de salud también nos ayuda a saber a quién nos tenemos que dirigir, quién es el representante de ese paciente. A ver, aquí hay un tema, dice, si mi esposa ya tiene la sonda de gastro y se la quiere quitar y tiene una voluntad anticipada, ¿se puede? No se entiende bien, Beto hizo la pregunta, no se entiende bien la pregunta, me gustaría que fueras un poquito más explícito. O sea, ¿quiere dejar de usar la sonda? A ver, ahorita Lía que nos... Sí, yo entiendo la pregunta, ya me la habían preguntado también previamente en el chat. Ella ya tiene la gastro, pero como que quiere revertir la decisión y si se puede, pero pues ya tiene su voluntad anticipada, pero ahora decidió ya no tener la gastrostomía o quitarse la sonda. ¿Ahí qué se hace, Lía? Bueno, aquí no se los comenté, la voluntad anticipada es un proceso siempre que va a ser flexible. La persona siempre va a poder modificar lo que quiera o lo que no quiera. Hay personas que deciden abandonar el tratamiento curativo y dedicarse nada más al tratamiento paliativo y después quieren volver al tratamiento curativo. Sí se puede. Finalmente, mientras la persona está cognitivamente íntegra, en este caso la esposa, está cognitivamente íntegra y ella habla con el personal de salud y comenta que quisiera quitársela, esto tiene que ver más que nada con algo que ella tendría que comentarlo al personal de salud para que ahí el personal de salud entonces le diga a su médico tratante qué puede ocurrir y qué no. Y si esto la puede llevar en dado caso a qué complicaciones, pero debe ser con conocimiento. Recordemos que voluntad anticipada tiene que ver con la obstinación terapéutica. El médico tiene que valorar qué tanto necesita o no necesita la sonda, qué tanto es el beneficio o no hay un beneficio de esta sonda. Y si ya en este caso ella aún así quisiera quitársela y le manifiesta esto al médico, pues ahí es más que nada que el médico tendría que apegarse a la autonomía del paciente. Pero ojo aquí, tener una voluntad anticipada no nada más nos habla de que yo quisiera, en este caso de lo de la sonda o de alguna otra medida o algún otro tratamiento. Esto siempre tenemos esta facilidad. No necesitamos una voluntad anticipada para decir si queremos o no algún tratamiento. En este caso lo vemos mucho con las quimio. Hay veces que el paciente dice, ya no quiero quimio. No necesita una voluntad anticipada para decir que ya no quiere la quimioterapia. Son cuestiones médicas en las cuales el médico le tiene que explicar al paciente el beneficio, los pros y contras de quitar la sonda y también cuáles son los riesgos de quitar esta sonda. Y ahí también la paciente tendría que pues hacer un consentimiento en el cual si ella ya está diciendo por qué se la quiere quitar y acepta quitársela, ¿no? Aquí el caso particular, Lía, perdón, Laura, ella ya no puede hablar, pero sí usan un tablero de comunicación. Ella lo puede hacer a través de este medio, supongo, estando presente el médico. Sí, también aquí va a comentar Lía. La gastro es una opción, o sea, es una opción para poder alimentarte, pero también la otra cuestión es continuar con la vía oral y suspender la gastro, ¿no? O sea, pero yo creo que ese caso ya lo podríamos ver muy en particular. También tiene que ver en este aspecto de los que les comentaba con las directrices. Hay veces que el paciente dice que ya nada más quisiera recibir medidas nutricionales y tratamiento para el control del dolor, o hay veces también que el mismo paciente rechaza ya las medidas de soporte nutricional. Entonces, aquí por eso hablamos de estas directrices que queremos incluir en el formato, para que el paciente mismo diga, bueno, yo había aceptado
el soporte nutricional, pero ahora lo rechaza. Entonces se tendrían que estar actualizando. El problema o el bemol que yo ahorita veo es que finalmente, aunque la paciente tenga un formato de voluntad anticipada, no deja esto estipulado en un previo. Entonces, mientras ella pueda comunicarse y al final del día tiene que ver con su derecho a la autonomía, ella lo puede estipular, porque la voluntad anticipada también hace mucho esto de que tenemos este derecho de aceptar o rechazar medidas o tratamientos o procedimientos médicos. Aquí hay una pregunta que dice, hice mi voluntad anticipada, pero no ante un notario. Mis hermanos y mi mamá, y ellos firmaron como testigos. ¿Esto es válido? Si no se hizo ante un notario o ante personal de salud, mira, te voy a explicar por qué no es válida. Porque a nosotros las notarías nos avisan que hay un paciente que tiene una voluntad anticipada, entonces lo damos de alta. También los hospitales nos avisan y nos solicitan un folio, que hay un paciente que tiene una voluntad anticipada. Y así es como se da de alta en el programa. No es que no sea válido, finalmente aquí también la Ley General de Salud dice que tenemos derecho a expresarlo, pero no sería como tal una voluntad anticipada, sino más bien sería como una manifestación de lo que tú aceptarías o rechazarías. Pero tendría que ser validado por alguna institución o alguna... Lo que yo recomendaría en este caso, bueno, sería ante una notaría, porque finalmente ya tu familia, ya hay testigos y todo esto. No podemos nada más dejar un documento en blanco, una hoja o así hacia la computadora, porque finalmente no es un documento que esté dado de alta. La ley nos habla que nosotros como Secretaría de Salud tenemos que tener ese banco de información, tenemos que suscribir a los pacientes, tenemos que tener esa base de datos en la cual sabemos que hay pacientes que están en el programa de voluntad anticipada. Perfecto. Lía, yo tengo un comentario. ¿Dónde se pueden adquirir estas tarjetas que mencionaste digamos que esta como dinámica juego que finalmente induce a la familia de hablar temas que a veces resultan complicados? Me parece muy interesante que existan estas tarjetas en donde se puede poner en la mesa algunos casos que muchas veces no salen al tema entre las familias. ¿Dónde se pueden adquirir esas tarjetas? Yo conseguí las mías por internet. Con gusto le comparto a la psicóloga la liga. De hecho, está la opción en inglés o en español. Tiene poco que hicieron la traducción al español y me parece que hay paquetes. Yo lo compré con algunas compañeras, compramos 3. Entonces, hay paquetes a veces de 3, de más tarjetas y son por internet. Yo al menos las conseguí así. Cuando supe del GoWitch y todo esto, las compramos así, son por internet. Aquí en México, no, la verdad es que estuve investigando y no me fue tan fácil. Es por medio de una liga, de una página. Ah, perfecto. Sí, compártenos, por favor, a través de Gris, porque me parece muy interesante. Mira, yo a veces siento, justamente como tú arrancaste la plática, ¿no? Que hay muchos temas que son necesarios y sin embargo se vuelven tabús. Y el no hablar de esto a veces nos lleva a no saber bien cuál puede ser la voluntad de la persona que está. Y otro tema que tengo muy claro es que esto no estamos hablando de la ELA, estamos hablando de toda la gente, todos nos vamos a morir, todos para allá vamos en algún momento tarde o temprano, ¿no? Yo tuve una experiencia personal, ¿no? Mi mami, como todos los de aquí ya saben, tuvo ELA, sin embargo mi papá, que era su cuidador primario, él no comentaba cómo quería la etapa final de su vida, siempre nos enfocamos en los cuidados hacia mi mamá, en su calidad de vida en la etapa final, una muerte digna, etcétera, etcétera. Sin embargo, mi papá, que era 3 años mayor que mi mamá, nunca lo hablamos. ¿Y qué pasó? No teníamos esa carta de voluntad anticipada, niños, de la cual de verdad me arrepiento enormemente porque acabamos en un ensañamiento médico. Sin avisarnos a mi papá, le hicieron en una etapa donde ya tenía un daño neurológico severo, le hicieron una traqueostomía y de verdad que le dieron 8 meses de una malísima calidad de vida. Si nosotros hubiéramos atendido este tema, también en mi papá no hubiéramos tenido esa complicación. Así que yo invito a que la carta de voluntad anticipada no solo lo tiene que hacer una persona que siente que por algún momento tiene una enfermedad o una etapa cercana a una etapa complicada. Lo tendríamos que hacer
todos, porque si uno no entra con esta carta a un hospital, o sea, nunca sabemos si vamos a tener un médico que ya tiene esto que comentó Lía, que son esta conciencia de los cuidados paliativos, de la dignidad del paciente, o si vamos a acabar con una persona que su único pensamiento es mantenernos vivos a toda costa y sin calidad de vida, ¿no? Lía, eso me gustaría compartirlo para que sepan que no solo estamos hablando de los pacientes, estamos hablando de la comunidad en general. De todos, claro. Yo tengo documento firmado en notaría y a veces ha pasado porque, bueno, antes de estar acá yo estuve en un hospital y he escuchado a los médicos decir, en mi turno yo no sé cómo le hacen, pero en mi turno nadie se muere. No importa qué tenga que hacer, pero en mi turno nadie se muere. Entonces, realmente hay veces que las medidas que se están haciendo ya son innecesarias y el paciente está sometido a un dolor que también ya es innecesario. La esencia de voluntad anticipada, como bien mencionas, es evitar la obstinación terapéutica. Entonces, yo creo que todos no quisiéramos esto, ¿no? No quisiéramos que en algún momento estuviéramos ya caer en esta obstinación terapéutica. Yo en verdad los invito a que reflexionen sobre esto, mientras podemos expresarnos, mientras podemos decir lo que no queremos, hablarlo con la familia, con las personas que son nuestro círculo cercano y firmar una voluntad anticipada. La Secretaría de Salud junto con el Colegio de Notarios firmó un convenio y entonces se manejan costos preferenciales por todo el año, se lo firmaron en el mes de marzo. Ahorita para las personas mayores de 60 años es un costo de 450 masiva y para las personas mayores de 18 años es 1,300 masiva. ¿Eso en dónde, Lía? En todas las notarías de la Ciudad de México. Ahorita ahí abajo. Igual yo le paso a la psicóloga Gris el número del colegio de notarios por si ustedes tienen alguna duda y están en alguna delegación, bueno, la alcaldía, marquen al colegio de notarios y sepan cuáles son las notarías que están participando en este convenio y con estos costos. Sí es interesante saberlo, porque hay otras notarías que cobran arriba, ¿eh? Entonces, sí estaría bien saber cuáles son las que sí están dando como este precio alianza. Claro, sí. Yo también le comparto esta información a la psicóloga, la página donde pueden conseguir el GoWish, y también tenemos información sobre voluntad anticipada que a lo mejor les puede servir. Es información a veces para la familia, donde se aclaran algunas preguntas que podrían tener, o a lo mejor ustedes ahorita entendieron, pero sus hijos o algún otro familiar como que no sabe bien qué es. Con gusto se las comparto también para que lo lean, para que sepan en qué consiste. Nosotros capacitamos a personal de salud porque el abordaje también es mucho de sensibilizar, pero también nos gustan mucho los talleres con adultos mayores, con pacientes crónicos, con pacientes en el cual pues nos gusta mucho sensibilizar que es un derecho, que es importante que la conozcan y que sepan que no tiene que ver con eutanasia, que sepan que es un proceso también dinámico, que en el momento que ellos quisieran retomar el tratamiento curativo, aunque tengan una voluntad anticipada, lo pueden hacer. Sí, eso es importantísimo. También me gustaría como que diéramos un ejemplo. Vamos a suponer que una persona ingresa a un hospital. ¿A quién se dirige para decirle, oye, yo quiero cuidados paliativos? No quiero que me alargues la agonía, lo que quiero son cuidados paliativos. ¿Cómo es el procedimiento o hacia quién se tienen que dirigir para que se haga el deseo del paciente? Es importante que se le comente al médico tratante, que el médico tratante sepa, ahora sí que el conocimiento es poder, que sepa que el paciente está en conocimiento, o la familia está en conocimiento del derecho a los cuidados paliativos, de la ley de voluntad anticipada y del otorgamiento de cuidados paliativos, lo cual incluye la ley de voluntad anticipada. Entonces, importante que le diga al médico tratante, sé de la ley de voluntad anticipada, conozco que los cuidados paliativos son mi derecho y yo no quisiera ninguna medida que ya no me beneficie terapéuticamente. Quiero que se me controle el dolor, que esté hidratado, que tenga soporte nutricional, no lo sé, pero no quiero ninguna medida que pueda ser obstinada. Entonces, quiero recibir atención paliativa. Es importante que se exprese al médico tratante porque el médico también tendría que dejarlo en su nota y entonces a veces referir a un servicio de menor complejidad. Eso lo vimos mucho ahorita en lo que pasó de COVID, cuando las mismas guías de bioética hacían la recomendación de en casos de pacientes no recuperables referirlos
a las unidades de menor complejidad, como también lo es cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque va a haber situaciones en las cuales el paciente ya no va a responder a ciertas medidas, ¿no? Sobre todo en este caso de las medidas que son intensivas o las UCIs. Entonces se tiene que referir a las unidades de cuidados paliativos. El mismo paciente lo puede expresar al médico tratante o si no a la familia. Y aprovecho también para preguntarte, ¿sigue todavía este programa de médico en tu casa donde dan este tema de cuidados paliativos? Sí. ¿Sigue vigente? Sí, ahora se llama Salud en tu Casa. E igual ellos siguen dando soporte paliativo para los pacientes que ya no pueden ir a los hospitales. Se sigue haciendo. Ahorita por lo de la pandemia se suspendieron las visitas domiciliarias, pero ya estamos regresando a actividades, entonces ellos van a continuar con esto. Sigue vigente medicina, ahora se llama Salud en tu Casa, perdón. Antes era médico en tu casa, ahora Lías, ¿están ligados los programas o son independientes? son de la Secretaría de Salud. De hecho, las brigadas, la verdad es que los compañeros de Salud en tu Casa, ellos inscriben las voluntades. Entonces, para pacientes que tengan este servicio de las brigadas de Salud en tu Casa, también ellos están ya muy sensibilizados en cuidados paliativos y ellos pueden llenar las voluntades anticipadas. De hecho, lo han hecho. Pues muchas voluntades anticipadas de ellos. Te agradezco es que nosotros estábamos muy en contacto, ahora sí que el sexenio pasado, con lo de médico en tu casa, pero a la hora de romperse el programa ya no estamos vinculados con Salud en tu Casa. Entonces, también te agradeceríamos si nos puedes apoyar a través de Gris, de volvernos a contactar con Salud en tu Casa, porque es algo que a todos nos puede interesar. Tenemos bastantes pacientes postrados que cuando arranque el programa de visitas domiciliarias se verían muy beneficiados con este tipo de atención. Sí, y de me hecho, también que también es por estados. Estamos todos. Nos mudaron todos. Antes estábamos en Altavena, ahora estamos en Tlatelolco. Y también ahí ya están los programas de servicios de salud pública, como en este caso, Salud en tu Casa. Entonces, sí, yo le paso los datos, los teléfonos, a la psicóloga para que haga el enlace. Perfecto. ¿Y Salud en tu Casa también está en todos los estados? No, es un programa desconozco en otros estados, pero es un programa de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Salud en tu Casa. Bueno, ya lo veremos entonces. ¿Alguna otra duda a los participantes? Sí, hay otras dos en el chat. Si la familia no obedece la voluntad anticipada, si tiene esto alguna penalización. Y la segunda es del señor Beto, que nos había comentado originalmente la sonda gástrica, que el médico le comentó que no le podía quitar la sonda a la esposa porque podría ser considerado como eutanasia y que se tendría que ver legalmente qué es lo que se tendría que hacer en este tipo de casos. Bueno, voy a contestar primero la segunda pregunta. Aquí se tienen que ver muchas cuestiones. La cuestión de en qué estado está la paciente, la parte de la enfermedad y también es un punto en el cual qué tanto tener la sonda sería encarnizamiento terapéutico o qué tanto no lo es. Porque la voluntad anticipada lo que trata de evitar es precisamente esto. El encarnizamiento, antes decían encarnizamiento terapéutico, ahora, perdón, la palabra es obstinación terapéutica. Aquí, si esta sonda está causando esto o no, y esto solamente lo conoce el médico tratante o pedir una segunda opinión, pero hay que recordar que precisamente la voluntad anticipada lo que busca es evitar la obstinación terapéutica. Así que si la sonda no tiene que ver con obstinación terapéutica, entonces es distinto. En la primera pregunta, ¿me la podría repetir? Héctor. Es que yo no puedo ver el chat. La otra pregunta es si la familia no obedece a la voluntad anticipada, si esto puede llegar a tener alguna penalización. Mira, te comento, hay estados en los cuales sí nos marca de las sanciones, como el estado de Michoacán nos habla de que hay sanciones para que no se apegue a la voluntad anticipada y van desde sanciones económicas y hay un estado que hasta te marca ir al Ministerio Público. Desgraciadamente, la ley de voluntad anticipada en la Ciudad de México no tiene el apartado de sanciones,
Pero aquí más que la familia no se apegue, lo que nos ha pasado es que el que no se apegue es el personal de salud. Para el personal de salud, si la familia decidiera proceder de que no se apegó a la voluntad anticipada, bueno, sí podría ser un tema complicado porque es un documento de sustento legal. Ahora, la familia no tendría por qué no apegarse a la voluntad anticipada, porque si el paciente se la da al personal de salud y el personal de salud es el que lleva a cabo ahora sí que esto que es quien va a dar o no estas medidas que pueden resultar invasivas o obstinadas, es más bien el personal de salud el que tendría que evaluarlo. O sea, si yo como personal de salud no me apego y la familia decide proceder, sí podría hacerlo. La familia no es la que va a decidir si yo quiero intubarlo o no intubarlo. Lo que ha pasado a veces es que la familia sí dice, hágale lo que le tenga que hacer. Y el paciente desgraciadamente ya no puede decir nada. Aquí ya ahora sí que es un proceso muy personal y aquí ya tendría que ser la familia la que cargara con el remordimiento de no apegarse a lo que su paciente quiere. Porque finalmente el equipo de salud podría decirle, pues no le voy a hacer nada porque tiene una voluntad anticipada. Y en estricto sentido, a nosotros como personal de salud nos corresponde apegarnos a esa voluntad anticipada. Pero si la familia dijera, hágale lo que le tenga que hacer, porque si no ya entraría yo y demando y demás, porque hay familiares muy difíciles, y lo hemos visto en nuestros hospitales, pues bueno, entonces sería de acuerdo a la orden de prelación igual de la ley, en este caso el cónyuge que a la mera hora firmó voluntad anticipada y diga ya no, pero una voluntad anticipada no puede ser revocada por la familia. En este sentido, el médico tiene que apegarse a esa voluntad anticipada porque no la puede revocar la familia porque el paciente ya suscribió, el paciente ya dejó a un representante. Ese representante sí podría revocarla, pero la demás familia no podría. No sé si respondí la duda de la persona que preguntó. De mi parte queda entendido, no sabría de la persona que lo preguntó. Ahorita te confirmo quién fue. Sí, quedó muy clara. Gracias, doctora. Sí quedó claro. Perfecto. Lía, pues te agradecemos muchísimo. Ha sido súper valiosa tu participación. Son temas de los que mucha gente desconoce o bien no sabemos bien los lineamientos a seguir. Creo que quedó bastante claro y aquí están quedando también los teléfonos. Te agradecemos muchísimo, de verdad, esta participación. Y bueno, pues a todos los invito a que estos temas se toquen en casa. A veces son difíciles de abordar. Sin embargo, o sea, todos somos finitos. Todos llegamos a esta vida para nacer y para irnos, ¿no? Entonces, no estamos hablando de las personas con él en este caso, estamos hablando de todos, de toda la humanidad, ¿no? Entonces, cada quien sabe en qué momento lo va a hacer, en qué momento lo hacemos a nivel notarial, pero yo creo que sí es algo que siempre unos tendríamos que saber en familia, ¿no? ¿Qué quiere mi familiar? ¿Qué quiere mi mamá? ¿Qué quiere mi hijo? ¿Qué quiere mi hermana? Y en un momento dado que tengamos una crisis, al hospital en caso de no tenerla notariada y pedir, solicitarla. Ya nos dijo Lía que en cualquier hospital al que lleguemos podemos solicitar que se nos haga esta voluntad anticipada, ¿no? Lía, entonces, bueno, pues ya nosotros publicaremos en su momento cuáles son las notarías que tienen esta alianza y también vamos a atender el otro tema, que es lo de el nuevo programa de Médico en tu Casa, que ya se me olvidó cómo se llama. Salud en tu casa. Salud en tu casa. Pues muchísimas gracias, Lía. ¿Algo más, Gris? No, por lo pronto, pues agradecerle a Lía, muy profesional la presentación y pues muy nutrida en todo esto que estamos tratando normalmente con cada uno de ellos, de los pacientes y familiares. Y pues en la primera parte no se grabó la parte la presentación de Lía no la pude hacer como quería. Y bueno, nada más decirles que es coordinadora del área de capacitación e información continua del programa de voluntad anticipada y cuidados paliativos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, además de tener una maestría en psicología clínica y de la salud y tener diplomados, entre ellos el de cuidados paliativos.
y tenemos muy buena cercanía a través de este programa. Hemos estado en algunos cursos de formación con ustedes, Lía. En particular me ha tocado asistir a estos cursos y pues muy agradecidas por haber participado con nosotros en este tema de voluntad anticipada. No, gracias a ustedes por el espacio. También parte del programa es hacer capacitación. Con mucho gusto yo les sigo compartiendo las capacitaciones que tengamos posteriores por si están interesados su personal, o también tenemos para cuidadores. Entonces, con gusto también yo les hago llegar esa información para que también ustedes, si están interesados en alguno, pues también nos acompañen. Muchas gracias por el espacio. Gracias, gracias a todos. A los que puedan y quieran participar en el evento con causa, será el jueves, y si no, nos vemos en 15 días en el siguiente Zoom. Chao. Gracias, Lía. Hasta luego. Bye, bye. Gracias.